1:34. Esta noche vamos a estremecernos todos, pero yo creo que a base de bien, porque vamos a hacer un recorrido por algunos cementerios camposantos que tienen historias todavía pendientes, y sobre todo porque sabemos que cada uno de nosotros ha tenido una visión fugaz. No me refiero a visiones paranormales, ni mucho menos, de tumbas, de nichos, de la soledad de estos lugares que se nos han quedado muy adentro. Nos gustaría que esta noche nos contarais vuestra experiencia, vuestra leyenda, el comentario que alguien os dijo, la historia que se recrea en vuestro pueblo, vuestra aldea, vuestra ciudad. Queremos hacer una especie de pequeña caminata por algunos cementerios, porque a día de hoy, pleno siglo XXI, parece que hemos descubierto casi todo, pero lejos de cada pueblo, muchas veces en las traseras de las iglesias, en esos lugares que eran, por ejemplo, vedados a los suicidas, había un mundo aparte, aislado por completo. Precisamente esta misma noche, esta noche y no otra, estábamos preparando todo el equipo. Alberto Granados, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Juanma Frasquete, la nave del misterio, con estas músicas hoy muy especiales. Digo que estábamos preparando y cada uno de nosotros sumergiéndonos en un camposanto con misterio. Caramba, llegaba una crónica de Brasil que nos ha dejado más que intrigados. Prometemos investigar, pero como siempre, la noticia es lo primero. Escuchad atentamente esta historia, que es la puerta perfecta para el programa de hoy. A mí me ha dejado con la piel de gallina. Las 7 catacumbas, Sao Paulo, Brasil. El cementerio de las 7 catacumbas en Jabuticabal, en el estado de Sao Paulo, era casi desconocido hasta hace 4 años. Entonces un grupo de 20 investigadores, liderado por Geraldo Medeiros, decidió pasar una noche en el lugar, situado en lo alto de una colina y alejado del pueblo, para conseguir imágenes de un mundo paralelo. Fue una experiencia bastante interesante, muy fuerte para el equipo y todo. Fue una experiencia muy interesante y muy fuerte para todo el equipo, recuerda Geraldo. Y es que mientras estuvieron allí tomando fotos con equipos electrónicos de alta sensibilidad, sintieron que alguien les observaba, que el suelo se movía, oyeron voces femeninas, vieron luces rojas salir de las tumbas y percibieron un olor a carne quemada. Las fotos revelaron más tarde grupos de luces y 3 espectros en la capilla contigua. La mayor sorpresa llegó con la investigación histórica. El cementerio no ocultaba 7 cuerpos, sino 200, enterrados entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esa época la región sufrió un brote de fiebre amarilla y las autoridades condenaron a muerte a las personas sospechosas de padecer la enfermedad. Para reducir el contagio las quemaban y las enterraban, algunas de ellas vivas aún. Con el descubrimiento, el cementerio de las 7 catacumbas ha dejado de estar en el olvido y ahora pesa sobre él una leyenda real. Milenio 3. En la SER. El Bosco osó pintar el auténtico infierno. ¿Qué conocimiento secreto le sirvió de inspiración? Un enigma se oculta en la obra del gran pintor flamenco. 500 años después, un joven investigador arriesga su vida para desvelarlo. Camposanto, una estremecedora novela de Iker Jiménez. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Y hablando de Camposantos, Carmen, queremos hoy que haya una participación muy especial, porque estoy seguro que gran parte de la información, como ocurre en esas historias, esas noches especiales de Milenio 3 dignas de escucharse junto a la hoguera, ahora hace mejor tiempo, pero yo creo que mucha gente incluso estará mirando por la ventana porque muchos amigos viven cerca de Camposantos. Incluso conocemos a muchos empleados de las morgues, de las funerarias, les mandamos un abrazo porque siempre son como, no sé, personas estigmatizadas en este mundo que niega la muerte. Y no, oye, hacen su trabajo perfectamente y esta noche seguro que nos atienden de manera especial. Abrimos líneas, Carmen. O personas que van recorriendo los distintos cementerios de las diferentes localidades que visitan. Hay todo un turismo de cementerios, Iker, en todo el mundo, en todas las ciudades e incluso en Internet. Hay una moda que es contar los cementerios en los que has estado y poner las fotografías más extrañas de todos ellos. En muchos de ellos hay historias fantasmales, como también las tenemos en nuestro país, en España. También cementerios particulares porque hay enterrado un personaje curioso o un personaje famoso. Pues todo eso nos lo pueden contar en esa vía de contacto en el 7640, palabra clave milenio, espacio
y en esta ocasión contarnos historias de cementerios. Bueno, pues estamos todos. Nave del Misterio, 2:20. Primera noticia que prometemos investigar: Brasil, las 7 catacumbas. Ahora abrimos la puerta, porque para muchos precisamente es eso. Los cementerios son una puerta, por lo menos a nivel antropológico. Por cierto, que le preguntábamos al antropólogo de cabecera, si se permite la palabra, de este equipo de Milenio 3, el antropólogo de la Universidad Complutense, nuestro compañero José Luis Cardero. Siempre le preguntamos sobre qué significado oculto hay sobre algunos elementos que parecen ser pues lugares frontera. Él nos lo ha descrito tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio así: lugares frontera, desde la antigüedad. ¿Por qué todavía, por ejemplo, en algunos lugares de Galicia, de Extremadura, de Castilla y León, la gente se santigua al pasar delante del cementerio, pero no con una devoción religiosa, sino porque les da cierto reparo pasar delante de la verja de un cementerio? Yo os podría contar muchísimas historias que he ido recogiendo en este tiempo de personas que incluso aparecían junto a los cementerios y sentían un terror tremendo por la proximidad de estos. Una sensación constante de respeto profundo por lo que es un entorno extraño, pero un entorno tranquilo. Los que entienden de estos asuntos del misterio dicen que pocas veces ocurren cosas importantes a nivel de investigación. Muy pocas veces se han registrado grabaciones extrañas, aunque os aseguro que en la segunda hora de Milenio 3, hoy, esta noche, vamos a escuchar alguna que sí que es impactante y que se obtuvo en un camposanto. Cardero nos hablaba de lo que sigue siendo hoy, en nuestro código genético interno, el camposanto, el cementerio. Los cementerios en la cultura popular normalmente suelen ser unos ámbitos de contacto entre este mundo y el otro. Es decir, muy lejos de ser un simple depósito de cadáveres o no sé, un simple recinto en donde los familiares van a visitar los cuerpos de sus deudos o de sus seres queridos, el cementerio normalmente en las tradiciones tiene un componente mucho más profundo, que es fundamentalmente el de conectar lo que Carmelo Lisón, por ejemplo, llama la parroquia de los vivos con la parroquia de los muertos. Es un lugar fundamentalmente respetado, más que temido, porque el cementerio normalmente no suele ser un lugar digamos muy frecuente de apariciones fantasmales o de hechos, digamos, terribles relacionados con el más allá. El cementerio suele ser fundamentalmente ese lugar de intercambio. Vámonos, si te parece, Carmen, a Londres, a un cementerio muy particular, un cementerio del que se habla mucho, y un cementerio que dicen que la mayoría de lo que ocurrió fueron leyendas, pero parece que hay algo de cierto, por lo menos eso asegura mucha gente. Lo que hay de cierto es que en Londres, hacia 1850, comenzaron a construirse cementerios fuera de las iglesias debido al gran aumento de población que sufrió en pocos años. Así, las familias de clase media y alta comenzaron a construir verdaderas joyas de la arquitectura funeraria, mausoleos con estatuas, capillas cargadas con ornamentación y curiosas formas. El cementerio londinense de Highgate es uno de ellos. Tiene varias salas. En las más exclusivas se encuentran enterrados personajes como el filósofo Karl Marx, la esposa de Charles Dickens o el científico Faraday. En la zona oeste nos adentramos en algunas de las rarezas arquitectónicas como la Avenida Egipcia, donde hay 2 grandes obeliscos, o los mausoleos góticos. Y precisamente desde allí nos habla nuestra compañera Begoña Arce, que también ha intentado, rastrear algunas leyendas antiguas, o quizá no tan leyendas. Uno de los lugares más fantasmagóricos de la capital británica ha sido desde hace casi 2 siglos el cementerio de Highgate. Está considerado como una joya de la arquitectura victoriana, tiene más de 50.000 tumbas y unos 170.000 residentes forzosos. La zona oeste es la más antigua, la que resulta más siniestra y enigmática. Allí se han organizado desde su creación en 1839 cacerías de vampiros, exorcismos y ceremonias mágicas. Las leyendas hablan de visiones espectrales y esporádicas apariciones de almas en vela tratando de buscar un reposo eterno. Han sido frecuentes los rumores de presencias extrañas paseándose por la noche entre las tumbas y de seres de rostros terroríficos que jamás han podido olvidar aquellos que los vieron. Pues la verdad es que hay que tener un poquito de paciencia, porque esta noche hay ciertos problemas, Carmen, con el 7640. Sí, pero yo no sé si de cantidad de mensajes. Tenemos también esa otra vía de contacto para la gente que esté conectado ahora mismo al ordenador o nos esté escuchando a través de Internet. Si tenéis cerca un PC, pues también nos podéis escribir a través del correo electrónico en milenio3 con número @cadenaser.com. Hablamos no solo de apariciones de figuras o de espectros,
siempre según la tradición, no la ciencia, desde luego. Pero hay cementerios, hay camposantos que tienen una tradición, además muy lejana en el tiempo, de animales. Estamos hablando de leyendas, atención, ¿eh? Es importante que también nos trasladéis las vuestras, las que conocéis, para crear un puzzle mucho más amplio. Pero la soledad de los cementerios, hasta bien entrado el siglo XIX, era casi un lugar prohibido que no se debía profanar. La sensación de no profanación viene desde el más antiguo Egipto. La sensación de que el faraón se encerraba allí por un proceso individual de viaje a otro lado. Por lo tanto, nadie ajeno a esa historia personal entre el difunto y el más allá podía interceder. Parece que eso ha quedado desde los cementerios o viejos castros de los celtas, cementerios etruscos que incluso tenían partes para las tinieblas o las partes más oscuras del alma. Y esa sensación quizá ha quedado en nosotros, ¿no? No está bien meterse en un cementerio de noche, es la sensación que uno tiene, a pesar de que los profanadores pues lo hacen efectivamente para invertir el sistema. Bueno, pues muchas veces en países sobre todo del norte de Europa, como en Dinamarca, se habla de que aparecían, Carmen, cosas que ni siquiera son espectros o no sé qué son. ¿Qué son? Pues en Dinamarca había una costumbre, cuando se acababa de construir una iglesia y su correspondiente cementerio, siempre se enterraba antes a un animal para que guardara el camposanto. Normalmente los vecinos de la localidad cogían a un cordero, un cerdo o incluso a un perro, al que tras cortarle las patas enterraban vivo. Con esa tradición se creía que el animal guardaría, tanto en esta como en la otra vida, el alma de los difuntos. Las gentes del lugar temían vagar por las noches cerca de los cementerios, ya que muchos aseguraban haberse encontrado con fantasmales animales que al no tener patas arrastraban sus cuerpos hacia ellos para anunciarles su próxima muerte. Normalmente los testigos describían a una gran oveja a la que faltaba una de sus patas. Sus largas y sucias lanas arrastraban por el suelo, dejando un macabro rastro de sangre. Al poco tiempo, el testigo de esta fantasmal aparición dejaba esta vida. Caramba, antes hablábamos de que no hay suficientes investigaciones que demuestren que ha habido fenómenos extraños dentro de camposantos. Es decir, que la tradición del miedo antropológico, del miedo del ser humano a la muerte, de esos lugares siempre tranquilos, pues es una sensación infundada, porque parece que es un lugar donde casi nunca ocurre nada. Lo paranormal, por lo menos eso dicen los entendidos, se muestra más en lugares donde ha habido crímenes, incluso dicen algunos grandes desamores, afectividad en estado puro. Pero claro, en un cementerio, objetivamente, ¿qué ha habido? Tranquilidad y calma absoluta, total. Sin embargo, bien es cierto que sí que ha habido algunos casos interesantes en ciertos cementerios. Uno de ellos, por ejemplo, ocurrió hacia 1972 en un cementerio conocido como Sant Feliu, y fue el motivo, por ejemplo, por el cual el investigador y diplomado en bioquímica, profesor Sinesio Darnell, se interesase en el asunto que prácticamente ha consumido gran parte de sus años: la transcomunicación, la grabación de voces de origen supuestamente desconocido, paranormal. Todo comenzó casi como un accidente, como pasaba en aquella España de principios de los 70, que se enfrentaba a un fenómeno completamente nuevo. Como es lógico, y tampoco se conocían muchas más cosas, una noche de verano de aquel año, varios alumnos de Sinesio Darnell confesaron al profesor que había un cementerio donde ocurrían ciertas cosas extrañas, ciertas cosas misteriosas que se repiten en muchos camposantos de este país. La sensación o el rumor de que hay un niño que llora. Eso se ha repetido hasta la saciedad. Mucha gente piensa o pensamos que la mayoría, el 95% de estos testimonios, pueden ser evidentemente por gatos que maullan, que se esconden y cuyo sonido deformado por el aire, por la sugestión, parece que es el de un niño, es casi idéntico. Sin embargo, muchos payeses de la zona de Sant Feliu aseguraban que no, que pasaban más cosas. Bueno, Sinesio Darnell había seguido con bastante proximidad los trabajos de varios investigadores europeos, catedráticos de universidad, como Alex Schneider, que hablaban de la grabación con cinta abierta de voces que se impregnaban en la cinta magnetofónica. Nunca habían probado en un cementerio. Y entonces a él se le ocurrió hacer la siguiente experiencia: ir a ese lugar, plena oscuridad, sabedor de que era muy difícil que surgiese nada.
pero surgió algo. Y ese algo es una de las primeras, seguramente, algunos dicen que es la primera, Carmen, psicofonía o grabación parafónica obtenida en nuestro país, la más antigua. No sabemos si realmente andará por ahí con las de Belme, de la Moraleda, las primeras, pero para mí, sinceramente, es la más sobrecogedora de las de esa época. La hemos escuchado alguna vez hace ya casi 4 años en Milenio 3, se dice pronto. Es la voz de un niño, como arrastrada por el aire, por el viento, en ese lugar. Pero lo importante no es lo que sea esta voz o deje de ser, sino lo que influye en una persona de carácter cartesiano, científico, metódico, como el profesor Sinesio Darnell, que a partir de esa voz y de saber el que la ha captado y que no hay trampa ni cartón, pues varía su vida radicalmente. Es una voz de un niño que vamos a repetir 3 veces, Juanma Frasquet la tiene ahí preparada, que dice, además con un dramatismo importante y como dejándose, como en un segundo o tercer plano, dice, y fijaos el lugar, un cementerio, la zona antigua de un cementerio, con nichos, muchos de ellos vacíos, en obras, dice, ¿y yo qué hago aquí? Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. — 1:53. ¿Y yo qué hago aquí? Sinesio Darnell, desde luego, podemos entenderlo, porque una cosa es escuchar algo por la radio y otra que te haya salido a ti con tu grabador, personalmente. Se dedicó en cuerpo y alma ya a la grabación de lo que él llamó 5 años después, en el primer libro sobre este asunto que se publica en castellano, Voces sin rostro. Y él decía, en el subtítulo de aquella publicación, alguien responde nuestras preguntas desde un punto del espacio y el tiempo. Alguien desconocido, desde luego. Él creía que aquel era un niño que no sabía lo que hacía en aquel lugar, un niño que no era consciente de que estaba encerrado ahí, en un cementerio. Como decíamos, la antropología cree que esto es una especie de puerta entre dos mundos, y todas las culturas, hasta las más antiguas, han creído lo mismo. Sinesio Darnell nos recordaba así en Milenio 3 lo fuerte que fue aquella experiencia, lo que modificó su vida, y cómo todavía recuerda muchas noches esa voz de ese niño. ¿Y yo qué hago aquí? Y un día se me ocurrió hacer un ensayo, un verano. Igual no sería mi sorpresa de que sí, realmente salían voces que me llamaban por mi nombre y me quedé francamente estupefacto. En un principio yo, como hombre de laboratorio que soy, como químico y microbiólogo, pues dediqué mis esfuerzos a encontrar una explicación racional, porque tenía que haber una explicación racional. Y fue un rotundo fracaso. Todas las pruebas me conducían a que se desmoronara el edificio racional y al empezar a tener que aceptar la posibilidad de que estas voces procedieran de otros planos de existencia. Vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía paralela de contacto, a milenio3 con número @cadenaser.com, como el de Raúl, que nos dice: soy de Orense y en la parroquia de mi pueblo, Zorrelle, reposa desde hace 80 años el cuerpo de un hombre muy pobre que, como no tenía dinero, lo enterraron a ras de suelo, cubierto como poco por un sarcófago de piedra, y hace 30 años lo abrieron y estaba incorrupto. Es misterioso, siempre quise hacer psicofonías, pero no me atrevo por si las moscas. Bueno, hay que andarse con ojo por sobre todo la sugestión. Luego Alberto Granados en la segunda hora nos va a contar precisamente de dónde viene la historia de los sarcófagos, que tiene una historia oculta también muy interesante y bastante macabra, por cierto. Otro mensaje de Javier desde Torrejón de Velasco, que nos dice: se me caen las lágrimas al escuchar estas historias. Creo en ellas, aunque no se me hayan aparecido de verdad. Son fascinantes. Historias de todo tipo y que seguimos recogiendo. Vamos a intentar a ver si en la segunda hora podemos tener menos problemas con esa vía de contacto 7640 sobre Camposantos. Para terminar, podría contar en esta primera media hora que uno de los que, porque es de lógica hablar del que más nos ha impresionado a nosotros, aparte de que desde luego después de escuchar lo de Brasil uno se queda sobrecogido, ocurrió en Perú, en el desierto de Perú. Allí hay un lugar que los más antiguos llamaron Nanazca, lugar de pena y de sufrimiento, y que es muy curioso porque todavía hoy se puede visitar. Está a unos 30 kilómetros del lugar de las famosas líneas de Nazca. Hay que tomar un coche
hay que salir por unos caminos que, bueno, llamarles caminos es decir algo prácticamente lujoso, y allí aparecen varias catacumbas, varios nichos practicados en la tierra, y aparecen las momias descarnadas, con trajes a la antigua usanza. Esto sería de todo punto normal, de no ser porque si uno se aproxima, incluso baja a esa especie de tumbas horadadas en la piedra, se da cuenta de que aquello parece un poblado que fue tomado por las arenas repentinamente y que se quedó así, como estatuas de sal. Es curioso porque muchas de esas momias que todavía se pueden tocar, que ríen con las mandíbulas desdentadas, que tienen los cabellos largos, izados por el viento, pues están ahí desde el nacimiento de Jesús, ni más ni menos. Y la sensación que tenemos es que eso seremos algún día. Lo más curioso es que todavía aparecen fetos, niños pequeños, embozados en esa especie de manto que decían que hacían los paracas, los peruanos de aquella época, y están ahí en hileras, junto a calderos, junto a elementos rituales, o sea, como la vida de una familia normal, cotidiana, y que se ha detenido. Muchos piensan que hubo una especie de tormenta de arena, que hubo una especie de temporal que los dejó como si fuera una Pompeya, pero a nivel de Perú. Chauchilla es un lugar donde muchos dicen, o muchos peruanos, no se atreven a ir allí de guaqueros. Guaquero es el que roba en las tumbas, el que roba arqueología, tan preciada en ciertos mercados europeos. Pero Chauchilla en Perú, en Nazca, este lugar de sufrimiento según la etimología, es un lugar que nunca ha sido violado. Fíjate qué curioso, Carmen. No se atreven a ir los guaqueros. Yo hablé con algunos, no guaqueros, sino personas de la policía o personas incluso de las carreteras que vigilan las carreteras a nivel oficial del Estado, como Aníbal Anacami, y me comentaban que alguna vez habían tenido experiencias muy fuertes, como de luminarias, como de presencias, y entonces no querían bajo ningún concepto meterse en ese cementerio. Pero vamos, a toda costa, lo tenían prohibido por completo. Y se fue generando una leyenda cada vez más grande, como una bola, y al final, claro, contaban que un guaquero apareció muerto. Dicen que 7, yo creo que documentado hay 1. Imaginaos la escena, con las joyas de una de las momias, un collar como de bronce, en la mano, tumbado y muerto. Le hacen la autopsia, rodeado de aquellas momias sonrientes con ojos vacíos. Claro, se empezó a rumorear que ahí no había que robar, bajo ningún concepto, que las momias que estaban ahí eran capaces de hacer algo. Bueno, la sensación que tenemos es que esa leyenda fue creciendo y todavía hoy, y si vais a Perú, aprovechad para ver Nazca o Chauchilla, veréis a cientos de momias mirando al cielo en la misma posición en la que murieron, en la misma exactamente. Es uno de esos cementerios malditos. Pero ahora, después en Milenio 3, vamos a recorrer algunos otros, algunos incluso, que es lo más asombroso, mucho más cercanos. Os dejamos con las noticias. 2:05, seguís ahí. Empezamos, como es lógico, con otra de esas píldoras de José Luis Cardero, el antropólogo. Hoy hablamos de Camposantos, puertas, dicen, entre dos mundos. Tanto es así que los cementerios, muchos de ellos están no separados de lo que es el hábitat humano, sino integrados en él. No cabe duda que los muertos en todas las culturas, absolutamente en todas, despiertan siempre una sensación de temor, una sensación, digamos, de lo que el ser humano experimenta cuando está ante algo que es desconocido, que es misterioso y que tiene una potencialidad de amenaza hacia nosotros, ¿no? El contacto con el más allá es un contacto, digamos, por un lado fascinante, porque fascina al ser humano, y por otro lado temible, ¿no? Porque es, digamos, la finalidad de nuestra vida. Sin embargo, por ejemplo, en las culturas celtas y en las culturas tradicionales, digamos que la otra vida o el otro mundo no es más que la mitad de la vida que tenemos que vivir, ¿no? Ahora, no cabe duda que naturalmente el cementerio despierta también una inquietud, porque es que es una puerta al más allá, y al ser una puerta al más allá, todo lo que haya al otro lado de esa puerta nos fascina y nos aterroriza un poco, digamos. Por cierto, que viene aquí Alberto Granados con una nota que dice 28 de abril Ciudad Real, 5 de mayo San Sebastián, y me pones, ojo, pronto Bilbao. Sí, porque vamos a San Sebastián, pero si alguien se queda sin poder venir a vernos en directo en San Sebastián, pues que sepa que próximos días vamos a estar también en Bilbao, o sea que es una oportunidad para todos aquellos que vivan por la zona. ¿Damos los lugares, Alberto? Sí, 28 de abril en Ciudad Real, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el 5 de mayo en San Sebastián, en el Palacio Cursal, o sea que, y muy prontito Bilbao y Ceuta. Bueno, pues os ponéis en contacto en ikerjiménez.com, Guillermo León ha puesto todos los datos,
y poneos en contacto con las respectivas emisoras de la SER, que son quien organiza todo, siempre gratuito por supuesto, y bueno, que la nave del misterio va a llegar por allí, por el norte en esta ocasión, y por Ciudad Real, y estaremos encantados de hablar de cosas como esta. Por ejemplo, Alberto, vamos a poner los puntos sobre las íes. Hemos hablado de camposantos o cementerios, que es lo mismo, aunque camposanto tenía más la atribución cuando era un campo sagrado, un campo santo, que lógicamente se anexionaba a la iglesia. Ahí no estaba permitido el suicida. Había problemas con los niños neonatos o los niños que no habían llegado a ser bautizados. Por ejemplo, un niño que haya muerto a los 4 o 5 días, ¿no?, de nacer. Pero claro, y nos puede sonar un poco extraño, pero es que era muy habitual. Todavía en España hay grandes áreas de algunos cementerios, es tenebroso, ¿verdad?, con niños que nunca llegaron a nacer prácticamente. ¿Los primeros cementerios cuáles son, Alberto? Bueno, pues si hablamos de los primeros cementerios, tendríamos que hablar, o de los primeros enterramientos, deberíamos de irnos al origen de los tiempos, porque se habla de que hace 35.000 años el Homo sapiens comenzó a ritualizar los enterramientos y se empezaban a enterrar con los enseres que se habían portado durante toda la vida y se creaba una especie de recinto mágico o sagrado. O sea que desde el inicio de los tiempos ya podemos empezar a hablar de cementerios y de enterramientos. Si nos vamos, por ejemplo, en España, se habla de que es posible que el primer cementerio se encuentre en Atapuerca, en concreto en una sima donde se han localizado 32 cuerpos. Se barajan muchas hipótesis, una, por ejemplo, que se hubieran caído a la vez en esa sima esas 32 personas, una inundación que hubiera llenado de agua esa cima y hubieran quedado todos allí, o cualquier catástrofe natural. Tenemos que empezar a hablar de los cristianos como los primeros en reservar terrenos propios para enterrar a los suyos, tal y como los conocemos hoy en día. Cuando la situación comienza a complicarse, sobre todo en la ciudad de Roma, que ya prácticamente no había sitio, en las grandes ciudades, es cuando surgen las llamadas catacumbas, a finales del siglo II después de Cristo. Y no sería hasta el siglo V cuando la Iglesia decidió volver a enterrar a sus muertos en la superficie. Y con estos espacios, que muchas veces eran ya temidos o excesivamente respetados por la plebe, empiezan a surgir leyendas, misterios e historias. Antes de pasar a esos mensajes, que repito y pedimos disculpas por los problemas que estamos teniendo en el 7640, y estamos recibiendo no todos los mensajes que tendríamos que recibir, y estoy seguro que en una noche además como hoy tan especial, pues con muchísimas comunicaciones, que lo que vamos a prometeros es que intentaremos indagar en los casos que nos vayáis transmitiendo, que no puedan salir hoy todos. Un cementerio clásico, un cementerio por el que no sé cómo estarán las cosas a las 2:10, Carmen, es el de Père Lachaise en París, lleno de historias raras, de tumbas célebres, lleno de enigmas. El cementerio de Père Lachaise, o Cementerio del Este, como era conocido en sus orígenes este camposanto, fue inaugurado por el prefecto Frochot el 21 de marzo de 1804 con el entierro de una niña de tan solo 5 años. Se le puso este nombre gracias al jesuita francés, el padre Lachaise, confesor del rey Luis XIV y propietario del terreno donde se construyó este camposanto. En un principio, al estar alejado de la ciudad y construido en un barrio pobre, ningún personaje ilustre quería ser enterrado en él, pero el traslado de los restos de Molière y La Fontaine a uno de sus panteones hizo que cientos de personajes del arte y la cultura parisina reservaran sus particulares parcelas en este camposanto. Fueron tantas las personas que reservaron allí su espacio que entre 1824 y 1850 tuvo que ser ampliado en 5 ocasiones. Hoy en día Iker alberga nada más y nada menos que 70.000 tumbas. Este camposanto es visitado en la actualidad por cientos de turistas que quieren descubrir el otro lado de la Ciudad de la Luz. El de los curiosos, que podrán encontrar cientos de tumbas de personajes relevantes como María Callas, Oscar Wilde, Balzac, Frédéric Chopin, Isadora Duncan, o fíjate qué curioso, Jim Morrison. Precisamente el líder de The Doors volvía a ser noticia hace unos meses, y es que el encargado de conservar el cementerio de Père Lachaise ha pedido encarecidamente que los restos del cantante, que alcanzó la fama a finales de los 60 y murió en 1971, eclipsa al resto de los famosos sepultados en el camposanto, y por eso quiere que se lo lleven de allí. Según Christian Charlet, responsable de la conservación de 70.000 tumbas, son tantas las personas que acuden a la tumba del cantante a intentar comunicarse con el difunto que han tenido que poner un guardia de seguridad las 24 horas junto al muerto para que sus restos no puedan ser profanados y para que la gente no duerma encima de la lápida de su ídolo. Pero en este
Hay personas que incluso aseguran haber fotografiado el espíritu de Jim Morrison. No solamente el fantasma del cantante parece recorrer los largos pasillos del cementerio. Son muchas las leyendas que se cuentan sobre los lamentos que puede escuchar todo aquel curioso que se acerque por la noche. También dice que se oyen las macabras risas de aquellos niños que perdieron la vida a una edad demasiado temprana y aún no saben cuál fue su destino. Hay cámaras que incluso dicen haber grabado las sombras de la muerte paseando entre los señoriales panteones. Hablando de cámaras, seguramente, no sé si habéis visto, Carmen, Alberto, esa extraña emisión televisiva que son cámaras sacando la imagen de cementerios de noche. Yo sí, alguna noche desvelada te quedas realmente impactado cuando ves cómo las cámaras, tipo de la bruja de Blair, van con una cámara al hombro, un reportero, y va grabando las diferentes tumbas de los distintos camposantos, tanto de España como del resto del mundo. Incluso cámaras fijas de este tipo de seguridad. Alberto, ¿tú lo has visto en alguna ocasión? No lo he visto, pero sí me estoy dando cuenta la cantidad de historias y de cosas curiosas que se pueden encontrar en los cementerios. La verdad es que, lo decía antes Carmen, que tiene muchísimos seguidores. Hay mucha gente que hace incluso esas rutas de cada vez que visita un sitio pasarse por el camposanto, y la verdad que todos esos camposantos están llenos de historias, de curiosidades, de leyendas. Tú me hablabas antes de empezar el programa, Alberto, de la palabra sarcófago. Sí, fíjate. Que todo el mundo lo utiliza, pero tiene una historia real, extraña. Todavía hay muchos cementerios con tumbas antropomórficas. Es una palabra griega con la que se designa al que se alimenta de carne. Viene de la palabra sarkos, que significa carne, y fago, que significa yo como. Y en efecto, llamaban así los griegos a las personas o animales que se alimentan de carne, es decir, a los carnívoros. Pero curiosamente se les llama sarcófago a los ataúdes de piedra. La historia recoge que este nombre se debía a que al principio los sarcófagos se construyeron con una piedra calcárea extremadamente porosa, procedente de las canteras de Asos en la Troade, que consumían en poco tiempo los cadáveres que se encerraban en ataúdes hechos de esta piedra. De ahí que es posible que los primeros enterramientos debieron continuar siendo ritos antropofágicos en los que eran los dioses de las profundidades de la tierra los destinatarios del más exquisito de los alimentos. Y sería razonable pensar que el nombre de sarcófago formase parte de estos ritos antropofágicos. Esta interpretación concuerda con los mitos y con creencias populares muy antiguas, según las cuales ciertas divinidades infernales de lo más infra de la tierra se nutrían de los cadáveres que se les ofrecían, depositándolos tierra adentro. O sea, culturas primitivas que devolvían a la madre tierra su propia carne como si fuese un gran ente que devora, ¿no? Fíjate, es curiosísimo, es que nunca me hubiera imaginado que sarcófago viene de comedor de carne. Sí, además se hablaba que en ciertas culturas era como algo bastante importante, ¿no? El devorarse uno de los cuerpos de otros seres humanos, ¿no? Decían que era como un rito de distinción. Oye, Cementerio de San Feliu, 1972, la voz de ese niño, ¿y yo qué hago aquí? ¿Tú lo has oído? Sí. ¿Y lo oyes bien? Sí, perfectamente. ¿Es una de las que te parece potente? Esta es de las más impresionantes, sí. ¿Por qué? No sé, quizás yo creo que por el quejido, ¿no?, del niño. Yo creo que dan mucho más miedo las voces de niños que las de adultos, ¿no? Todos coinciden en que es una voz de niño. Es una de las más antiguas y tú tienes aquí un montón de papeles, de legajos, hablando de voces de niños en cementerios. Es un fenómeno que se repite. Sí, es un fenómeno que se repite, sobre todo las voces de niños y también las figuras fantasmales que vagan, como si siguieran una pelota, por ejemplo. Hay muchas leyendas que se cuentan tanto por los pueblos de España como del resto del mundo, que haciendo una revisión por algunas de las leyendas que te encuentras en los diferentes libros y en las diferentes tradiciones, en casi todas hay en un cementerio un niño fantasmal que se ha muerto a muy temprana edad, que su madre no ha sabido asumir esa muerte y también muy prontamente ha muerto detrás de él, y suele aparecerse, o eso dice la tradición, sobre todo a niños que van a visitar a sus difuntos abuelos o padres cuando van a los cementerios. Nos preguntan por historias como la cazadora en la tumba, la verja del muerto, el ataúd. Vamos a contarlas, vamos a saber qué historias son esas y por qué se propagan. Pero mucha gente, Carmen, está preguntando en las diferentes vías, hoy también acoplando en milenio3@cadenaser.com, por esa voz. ¿Quieren volver a escucharla? Bueno, los deseos de la audiencia de Milenio 3 son órdenes. La primera, quizá que se saca en España, no lo sabemos, pero hay quien dice, y lo contaba hace unas semanas creo que Santiago Vázquez aquí en la edición de los sábados, que parece que estas voces se aprovechan de la energía de otra cosa, parece que es el propio viento y gracias a la fuerza de ese viento las palabras se arrastran. No es una voz como esta mía al micro, que digo, ¿y yo qué hago aquí? Es como si una voz
o algo aprovechase la energía de otra cosa que está ya activa. Juanma, ¿la tienes? La repetimos de nuevo 3 veces para que todo el mundo la capte bien. Milenio 3, en la SER. Y cuando son las 2:18 yo quería desvelar parte de uno de los misterios por lo que más preguntan los amigos de la nave del misterio, porque claro, eso de cámaras en los cementerios suena un poco, para algunos morboso, para otros irrespetuoso, para otros... Hasta webcam maker, que tan ahí famosas también son hoy en día, también tenemos en los cementerios para vigilarlos. Lo curioso es que dices, bueno, una webcam alguien puede poner ahí como una extrañeza, pero que una productora televisiva emplee lo que cuesta hacer un programa de televisión y un canal lo emita, como es el Calle 13, pues suena curioso, ¿no? Y queremos descubrir más y queremos hacerlo con el principal responsable de esas emisiones, Ignacio Valladó. Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿cómo surge todo esto, Ignacio? ¿Cómo surge? Pues surge a través de unas cintas de un canal hermano alemán que tenemos y nos envían un programa, no un programa, sino unas piececitas con imágenes de un cementerio grabadas por la tarde y con epitafios famosos. Y nosotros dijimos, bueno, qué buena idea hacer un recorrido por cementerios. Empezamos a tirar del hilo y al final, en lugar de grabar por la tarde, nos vamos de madrugada, en lugar de poner epitafios, que también los ponemos, nos dedicamos a enseñar a la gente cómo es la vida a esa misma hora que se emite el programa. Hemos realizado más o menos la grabación y eso es lo que está ocurriendo. Y damos paseos con los guardias de seguridad que vigilan los cementerios para que nos cuenten curiosidades, anécdotas. Realmente no te crees que hay muchas anécdotas y curiosidades porque la vida cotidiana de un cementerio es eso, cotidiana, un día tras otro lo mismo. ¿A ti cuál es, de todo lo que habéis emitido, el cementerio, yo no sé si por concepto visual o por alguna característica, que más te ha llamado la atención? El de Montjuïc. ¿Por qué? Los hemos sacado muy bonitos, hemos estado pues por toda la geografía de España, pero el de Montjuïc es como una especie, y la Almudena le pasa un poco lo mismo, pero el de Montjuïc tiene unas partes del cementerio que es como una ciudad, o sea, es como si estuvieras dando un paseo por una ciudad de noche, con su parte central, con su parte, digamos, elegante del cementerio, también con sus suburbios de cementerio. Entonces ver andamiajes, ver nichos todavía construyéndose, es una imagen como de ciudad nocturna, pero una ciudad muy especial. A mí es el de Montjuïc, con sus pasadizos, con sus pasos elevados, de noche tiene una imagen realmente que impresiona y que te deja sin poder quitar la vista de la pantalla, porque no la has visto. De día es otra imagen completamente distinta, a lo mejor ni te das cuenta de lo que estás viendo. Oye, ¿un cementerio cambia radicalmente del día a la noche? Completamente. De día, bueno, pues son espacios, pero ves el cielo, ves el aire. De noche no ves el cielo, no ves el aire, ves únicamente, pues eso, tumbas, edificios, construcciones y silencio, mucho silencio. Te oyes a ti mismo y es muy curioso. ¿Alguno que sea más terrorífico o que la gente considere que es el que tiene un condimento quizá más a la antigua usanza o más digno de historia de fantasmas? Nosotros no nos hemos encontrado de momento, yo creo que salvo que hayan sucedido cosas, haya habido allanamientos y se hayan, pues eso que hemos estado leyendo en los periódicos, todos tienen sus historias y su parte de leyenda, casi siempre son leyendas más que otras cosas. Y quizás el de Priego en Córdoba es el más curioso por las cosas que se cuentan en él de el cuidador del cementerio hablando con un paisano allí muerto, tal, pero este es un programa que no va por el lado de sacarle la puntilla y sacarlo lo paranormal del cementerio, me refiero, porque para eso existen otros programas, existen otras. Este es únicamente una visión, poner la cámara y ver lo que, yo te digo, como si conectaras lo que tú dices, estás tapeando
y conectas a ver qué está pasando ahora mismo en la Almudena. ¿En alguna de las grabaciones a lo largo de tanto tiempo ha habido alguna anécdota, alguna cosa extraña, algo que haya salido o que haya alertado al equipo de Cementerio TV o alguno de los que colaboran grabando esos cementerios, que explicado o no haya sido pues motivo de debate entre vosotros? Ruidos en una tumba, mosqueo, miedos, porque el equipo que va al cementerio, el equipo que se encarga de hacer estos reportajes, Miquel y Juanma, están allí solos con un guarda y tal, y ruidos hasta que de repente sale el gato que había dentro de la tumba. Realmente es más lo que te impresiona estar de noche en un cementerio y solo y tal, y no con amigos sino solo, y eso. Ignacio Valledor es director de este curiosísimo programa televisivo que recomendamos desde aquí, Cementerio TV, que, fíjense, 2 años emitiendo y conociendo una parte casi siempre ensombrecida, oscurecida, pero que es parte de la rotunda realidad. Un abrazo muy fuerte, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Milenio 3, en la SER. Vamos con mensajes que nos llegan esta noche a esa vía de contacto paralela, milenio3 con número @cadenaser.com. Allí nos escribía Vicente, que nos dice: un cementerio asombroso, tiene historias de luchas entre cristianos y moros, de muchas muertes, de conquistas y demás. Si lo investigáis veréis que no tiene desperdicio. El Piñón de Vélez tenía en el año 1983 un sitio donde se aparecía un fantasma de una mujer. Los que hacíamos la mili en los regulares número 1 de Ceuta aquel año, y nos tocaba ir a ese sitio solo para militares. Es un cementerio que es restringido a los militares y a sus familias. Dice que lo tenían un poco fastidiado por las cosas que allí ocurrían. Por cierto, que en Ceuta, donde iremos, está la famosa historia que tiene que ver con el cementerio, porque es tanatorio. Ese tanatorio donde había lamentos. Alberto Granados me está mirando con una cara como diciendo: me va a tocar. No se te ocurrirá mandarme allí. Y sí, esa noche en Ceuta, cuando vayamos con la nave del misterio, va a ir Alberto allí. Un tanatorio donde intervino la Policía Nacional por los lamentos, sin que hubiese ningún difunto ni nadie, que tuvieron que incluso 8 policías, 4 zetas de la policía, informes concretos que recordaremos de uno de los casos más raros que hemos tenido en los últimos años. Desde Málaga nos escribe también un amigo que nos dice: yo trabajo en el Instituto Anatómico Forense de Málaga, que está dentro de las instalaciones del cementerio y a su vez tanatorio. Llevo una semana viendo cómo delante de las cámaras donde están los cadáveres en depósito hasta su autopsia está apareciendo casi a diario cera en el suelo de velas. Y claro, es sitio restringido al paso y a nadie de nosotros se nos ocurre hacerlo. La cera sale como si viniera de una pared y termina el recorrido de gotas delante de dicha cámara. En la penumbra de la nave también está hoy nuestro querido Luis Álvarez. Entonces, que yo con Luis Álvarez se va a cumplir casi 15 años, los dos cerca de Béjar, y había una historia también de un niño que lloraba. ¿Te acuerdas, Luis? Una especie de edificación muy cerca del pueblo de Luis Álvarez, Montemayor del Río, y es que no hay lugar de España que no tenga una historia de niño que vaga o de figura que vaga y que va emitiendo un alarido. O sea, se han quedado ahí, ¿no? Se han quedado como en el limbo, nunca mejor dicho. Tú estás hablando hoy de vía de contacto paralela. Esto es como un mundo paralelo del que no se habla habitualmente, pero casi todo el mundo conoce, casi todo el mundo ha oído estas historias. Francisco Javier Lozano nos cuenta una historia que a su vez le contaba a su madre. En el cementerio de aquí, en Algeciras, una mujer estaba limpiando un nicho. Llegó un joven vestido con un uniforme militar y le dijo que si le hacía el favor de limpiar un nicho que le señaló. Se fue y cuando la mujer fue a limpiar esa tumba, vio que la foto puesta en ella era la del chico uniformado. Al parecer, él en persona se le había aparecido. No sé de cuánto de cierto tiene esto, si es cierto o solo es una leyenda urbana. Pues muchas gracias, sea lo que sea, por transmitírnosla. Hombre, lo bueno de los mails es que hay más expansión tipográfica y uno puede contar mejor las historias. Yo estoy recordando una. Hacemos un pequeño parón, Carmen, porque yo quiero contar una muy especial, porque mucha gente nos ha preguntado por ella en los últimos tiempos, si es verdad o es mentira. Todo el mundo conoce un caso de un amigo de un amigo. Claro, cuando uno cuenta ya de un amigo, hay que sospechar de esa área de las llamadas leyendas urbanas, pero ¿ocurrió tal vez? Esta es la historia de Julio, un hombre, vida completamente normal. Estamos en el año 76
y estamos en una población del norte de Cataluña, cerca de Gerona. Un verano y una discoteca. Y de repente conoce a una chica, bueno, casi por impulso. Se acerca porque esa muchacha parecía solitaria y parecía que no se relacionaba con el resto de personas que bailaban alegremente los ritmos de la época. Era una discoteca pequeña, como correspondía a un pueblo de la costa. Es curioso porque se cuenta esta historia en un lugar donde luego sí hubo un suceso real muy raro, pero eso será motivo de otra historia. En este caso tenemos a Julio intentando hacerse con los favores amorosos de esta muchacha, de piel muy blanca, de ojos tan azules que eran casi grisáceos, y que sonreía simplemente sin tomar nada, y que iba con un traje, bueno, que parecía realmente, eso es cierto, demasiado grueso incluso para la época del año. Cuando salieron, entablaron cierta amistad. Ella dijo que se llamaba Amalia, es la primera versión que hay de esta historia, y al salir, al estar muy cerca del mar, el frío y el golpe de aire hace que esta muchacha retiemble de una manera muy especial. Por supuesto que Julio fue tan galante como para que su cazadora vaquera fuese a parar a los hombros de la muchacha, y así juntos recorrieron, aunque nunca tuvieron contacto, ni siquiera de darse la mano, ni mucho menos un beso, pero Julio quedó prendado absolutamente de la belleza especial, enigmática, un tanto como romántica a la vieja usanza de aquella muchacha que no tendría más de 18 años. Ella dio unas señas y se despidió. Dijo y prometió devolver la cazadora vaquera de Julio al día siguiente. Y Julio se tomó esto como, caramba, hay una segunda opción. Se acababa el verano y dijo, bueno, mañana volveré a verla y seguramente vayamos construyendo lo que él quería que fuese una relación duradera. Julio, que había tenido algunas aventuras amorosas desastrosas, estaba completamente convencido de que iba a ser la mujer de su vida. Así lo contó. Y al día siguiente se acercó con su viejo 124 hasta el punto concreto, la casa, el portal número 8, de una barriada un tanto suburbial, alejada del casco urbano, y que no correspondía realmente quizá con el traje elegante que había visto en Amalia. Pero bueno, llamó a la puerta con los nudillos varias veces y se encontró con una mujer, pero no era Amalia, aunque se parecía, pero con unos 30 años más. La conversación entre aquella mujer, de mirada triste y arrugas en la cara, tuvo que ser todo un poema, porque Julio no sabía cómo hacerse entender. Era imposible lo que estaba contando. Había estado por la noche con una muchacha llamada Amalia, que vivía allí, o que dijo vivir allí, que se había llevado su chaqueta, y que habían quedado para, bueno, devolverle esa prenda y por supuesto seguir hablando. Una cita más. Aquella madre se sentó en el pequeño sofá que había en la entrada y se puso a llorar. Y contó algo que heló la sangre de este tal Julio, y es que esa chica llevaba 7 años muerta por un suicidio. Se había arrojado al mar, precisamente en un lugar no muy lejano de la discoteca donde se habían conocido. Siempre, según el testimonio de esa madre tan atormentada, su hija, siempre ausente, no se relacionaba, con problemas de extrema delgadez, se había lanzado, como si el mundo no lo entendiese, barranco abajo. La policía y los miembros de Salvamento Marítimo se habían encontrado el cuerpo desfigurado tras caer con varios impactos contra las rocas salientes. No cabía duda. Amalia estaba encerrada en una tumba, en un nicho, y estaba en el cementerio provincial de ese pequeño pueblo de la Costa Brava. Julio no podía creerlo. Tan es así que fue con la madre hasta el Camposanto. Y según cuenta la historia, casi tienen que atenderle los auxiliares del cementerio, porque este hombre, a pesar de ser un hombre fornido, casi se desmaya. Su cazadora vaquera estaba sobre la tumba, y en la tumba, inconfundible, la fotografía en blanco y negro de aquella chica, de Amalia. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Y es que historias como estas, auténticas leyendas urbanas que surgen, no se sabe bien cómo ni dónde, se han contado en muchas ocasiones. Se cambia la prenda
la cazadora por un jersey, se cambia la localización, aunque bien es cierto que en esa carretera concreta, donde cuenta la leyenda que ocurrió este suicidio de esa pobre muchacha frágil de piel blanquecina, sí que es cierto que hay un caso que incluso fue protagonista de una película de cine de terror español, la versión ficcionada de un hecho real hacia 1969, que sería uno de los primeros casos, seguro que los amigos de Milenio lo recuerdan, de extraña autoestopista. El primero que hay en España, 1969, y es un extraño hombre, no es una mujer, es un hombre que para a otro hombre que va con una furgoneta, y la historia, lo que ocurre, imagino que ya lo conocéis. Es curioso que la leyenda surja precisamente en ese lugar. Otra de las historias, Carmen, típicas, arquetípicas, que se cuentan en noches como esta, es la de la muerte extraña en un cementerio, ¿no? En un camposanto. La muerte de un individuo que, por ejemplo, se puede llamar Gregorio, en un pueblo de La Rioja, porque así lo oí yo por vez primera, cuya muerte dentro de un camposanto generó un miedo cerval a lo que es el lugar, porque todavía en muchos de estos sitios se cree que hay espectros, que hay fantasmas, que no es bueno acudir de noche, que no es bueno ni siquiera cruzar delante de su puerta. Leyendas populares. Lo que ocurre es que al parecer Gregorio y ciertos amigos, también principios de los 70, emoción con temas como el espiritismo, se les ocurrió hacer una ouija, ni más ni menos, menuda ocurrencia también, sobre la lápida de un pobre señor. Por cierto, un señor cuyas iniciales eran AM, hay quien cambia la historia, DP, da igual. Una de esas pequeñas tumbas viejas, solo con 2 letras. Y os imagináis 4 amigos, y encima en plan de guasa, con el tablero y el vaso encima de la lápida. Lo que ocurrió es que empezó a ocurrir algo, lo que nadie pensaba, es decir, nunca pasa nada, seguridad total, pero repentinamente parece que se empiezan a escuchar unas voces como de niños que se van aproximando desde la parte sur del camposanto. Claro, está todo a oscuras, son las 2:36. A uno de ellos se le revienta el vaso en la mano. Incluso la sangre, la leyenda por supuesto acopla cosas, cae sobre la lápida. La sangre fresca cae sobre la lápida. Y muy al fondo, una figura. Parece un niño que se va acercando. Salen corriendo los 4 amigos. Y claro, Gregorio, que se ha herido en la mano, es el que más tarda en reincorporarse. Y cuando quiere mirar a un lado ve esa figura, o es un efecto óptico, o es una pesadilla, o es la sugestión, pero cada vez está más cerca. Los ojos muy brillantes, ¿era un gato? Pero al mirar al otro lado ve que los 3 amigos ya están saltando a la verja. Le han dejado completamente solo, vendido. Gregorio se incorpora, tiene la mano herida, un corte de bastante profundidad, intenta desasirse el cristal, sube por la verja, pero con tan mala suerte que cuando va a dar el salto parece que algo pasa. Él nota una mano que para ser de un niño es demasiado fuerte, una mano que lo ciñe, lo agarra y se lo quiere llevar. Y así, en colapso, Gregorio muere de miedo. Al día siguiente las autoridades y el forense no se lo pueden creer. Hay un hombre con la tez desencajada, como en un último grito infernal. Está enganchado con su propia chaqueta a la verja oxidada del cementerio. Esa era la mano del niño. La propia verja, los pinchos se habían metido por la parte de la espalda y él, intentando zafarse en la oscuridad, el miedo, la sugestión, había creído que era el niño o lo que fuese, que quería llevárselo con él a su propio nicho. El miedo, la inconsciencia, el juego de la ouija, el cóctel de sensaciones y la muerte de un tal Gregorio, sin apellidos, eso sí, en un pequeño pueblo de La Rioja. Se cuenta por toda España, ¿verdad, Carmen? Yo la primera vez que oí esa historia lo oí en un pueblecito de Alicante y también me la contaban como que acababa de ocurrir hace pocos años, incluso que algunas de las abuelas de los chicos que a mí me la estaban contando habían sido testigos de esa muerte, de cómo se había encontrado a esa persona con la cazadora asida por las
por la verja del cementerio y cómo había muerto de pánico, de ese miedo por creer que uno de los muertos le había agarrado por detrás. Pero es que hay historias realmente impactantes. Por ejemplo, tenemos una leyenda en el cementerio judío de Praga. Si quieres, vamos un poco a saber lo que es este cementerio. Está ubicado en el barrio de Josefov, un antiguo barrio judío con 6 sinagogas y muchos bares también, con ventanas de doble vidrio. Bueno, en los bares no hace falta referencias al golem, por ejemplo, a personajes legendarios, pero también se cuenta una leyenda muy curiosa en este cementerio. La figura de barro que cobraba vida propia. Efectivamente. Una leyenda de allí dice que tras estallar en la judería praguense una epidemia de peste, fallecieron muchos niños. Los padres pidieron al rabino Jehová Low que por favor que hiciese algo para acabar con aquella maldición. 3 meses de rezos, varias procesiones para que acabara todo aquel mal. La peste al final cesa, pero pronto empiezan a correr los rumores de que se vean niños fallecidos que se levantan de noche de sus sepulturas y danzan frenéticamente por las lápidas del cementerio. El rabino Love, creyendo que eran chiquilladas de alguno de sus alumnos, les dijo que fueron a medianoche al Camposanto y cuando esos niños muertos volvieran a bailar, que arrancaran al más cercano la camisa que llevaba en su cuerpo. Así lo hicieron. Los pequeños fueron por la noche, aunque con mucho miedo, al cementerio y efectivamente cuando vieron a uno de esos niños, el que más se les acercó, le cogieron la camisa. Al parecer, cuando se la llevaron hasta el rabino, esa misma noche la aparición del niño al que le habían robado su camisilla se presentó en la habitación del rabino. Le dijo allí y cuando éste le dijo que qué le pasaba, le contó que una madre había asesinado a su hijo. Por eso se había castigado a la comunidad con la peste. Y el niño dijo: yo encontraré la paz cuando la asesina sea castigada. Y hablando de niños y de cementerios, una relación siempre polémica y tenebrosa, yo siempre recuerdo la misma escena y sé que a veces me repito, pero es que a mí se me quedó grabada en la mente. Hablábamos de profanaciones, creo que Alberto Granados trae luego noticias que desgraciadamente siempre están pegadas a la actualidad. Gente que cree que en los cementerios, pues hay algo y hace tropelías de todo tipo. Bueno, lo más curioso es que en Zaragoza hace un año ahora hubo una serie de profanaciones y fijaos qué iconografía tan novelesca, ¿no? A mí se me ha quedado en la mente, no sé por qué esta estampa. Una zona del cementerio muy antigua donde muchas de las tumbas a la vieja usanza tenían fotos, muchas de ellas en blanco y negro, de los familiares que estaban ahí dentro. 147 tumbas, si no recuerdo mal, fueron martilladas con paciencia casi de cirujano hasta serles borrados los rostros. Es decir, los que estuvieron haciendo aquel juego, aquel ritual o aquella historia de la que por supuesto nunca más se supo, querían borrar la constancia. Y no es tontería, porque borrando la foto se borra el recuerdo de esa gente. Pues golpe a golpe fueron dejando pulidas lo que eran las zonas de las caras, menos una tumba. De las 147, una tumba. Era la única tumba en la que en la foto parecía un bebé. Por cierto, 2:42, que el domingo en Cuarto Milenio, hablábamos de Luis Álvarez, tenemos historias potentes. Dentro de un tiempo vamos a conocer historias también de fotografías de difuntos. Sí, esa tradición. Hay toda una historia. Esa tradición que antes se llevaba a cabo, pues sobre todo en muchos pueblos de España. Era normal que los familiares quisieran dar el último adiós a los seres difuntos fotografiándose a su lado. Y hay fotografías, sobre todo las de los niños, verdaderamente impresionantes de esa época, Iker. Hablábamos antes de los primeros enterramientos, los etruscos, que siempre han sido un pueblo muy enigmático. Recomiendo desde luego aquí la lectura de ese libro maravilloso, La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro. La historia de un anciano calabrés que ve que le llega el momento de la muerte, que un día va a un museo y se encuentra con la sonrisa de los sarcófagos etruscos, y entonces su vida varía. La enigmática sonrisa etrusca, que yo creo que es la más extraña, una sonrisa como de otro mundo, sarcófagos como el de los esposos, esa gente que no temía la muerte. Bueno, constantemente se descubren cerca de Florencia o en Tarquinia nuevas zonas de necrópolis que son muy raras. Hay muchos animales desconocidos y hay muchas tumbas donde los muertos sonríen de una manera muy extraña. Siempre hay zonas
donde está lo peor del ser humano, o zonas reservadas para las tinieblas, para el dolor, para lo malo, y ahí las pinturas alcanzan cotas realmente enigmáticas. Hablo de esto porque los etruscos creían que el peor enemigo era la peste, el virus, el diablo invisible, lo llamaban, porque llegaba y te invadía. Y mucha gente nos ha preguntado por la tercera historia de esta noche que es de puras historias: el ataúd maldito. Y es que muchos nos cuentan la historia de final del siglo XIX de un ataúd que desembarca ni más ni menos que en Cartagena. Y parece que es de un príncipe valaco. Claro, mucha gente ya se había escrito Drácula y creyeron que, miraron hasta la matrícula del barco, porque en la famosa historia de Drácula o de Nosferatu, del vampiro, del no muerto, la peste, encarnada en el propio vampiro, venía en un barco llamado Demeter, algo así como el que tripula a los muertos. La gente se quedó muy extrañada de que en un baúl alguien facturase semejante regalo. Un ataúd de aspecto antiquísimo, con musgo o con moho, y de un príncipe valaco. Y esto sí que no es leyenda, como lo que hemos contado antes. En diferentes puntos de España, que es una historia que abordaremos y que es increíble, en el largo camino para aquella época que va desde Cartagena hasta Santillana del Mar, ese ataúd, allí donde estuvo, dejó un reguero de peste, de muerte y de desolación. Muchas personas que manipularon el ataúd, que lo tuvieron que refacturar porque ese ataúd anduvo perdido en diferentes disposiciones de correos, de empresas marítimas, siempre hubo muertes, accidentes, y al final nunca supimos quién era el integrante de aquella especie de encargo extraño. El príncipe valaco, con una serie de cartas y documentos, hablaba poco menos de que la maldición, o por lo menos eso han contado algunos autores, siempre acompañaría generación tras generación a su cuerpo y a su alma. El ataúd maldito, que es una historia que también se ha deformado, esta sí que es real. Final del siglo XIX, un extraño encargo. Cartagena, dirección Santillana del Mar. Pero hay que decir que también, por fortuna, la muerte tiene otras acepciones y otras formas. Por ejemplo, hemos hablado con Javier Angulo para que nos hable de algunas tradiciones extrañas que van a sorprender mucho, que están ocurriendo en el mundo y que están ocurriendo de una manera bien curiosa. ¿Os imagináis que un muerto lo entierren y años después, pero años, lo desentierren para hacer con él una especie de bailes? Suena un poco extraño, ¿no? Es que José Luis Angulo se ha recorrido sí. algunos de los cementerios más extraños y ha recogido sus tradiciones. Y la verdad es que son realmente sorprendentes cuando te das una vuelta y sales de lo que son nuestras tradiciones más ancestrales, lo que te encuentras por el resto del mundo. ¿Tú te acuerdas en Turquía, por ejemplo, y que era en Estambul, cómo era la comunión de los vivos con los muertos? Sí, Eyüp. Cómo los niños jugaban entre las tumbas de sus antecesores ya fallecidos. Era una convivencia de gatos, porque había muchísimos gatos, cómo la gente estaba comiendo en las terrazas y a la vez al lado estaban los cementerios. Pero cómo que comiendo en las terrazas y comiendo en las tumbas y echando lo que era el airán o yogur líquido en la propia lápida y comiendo unas lonchas que solo vi yo de carne sobre la tumba. Eyüp, el cementerio de Estambul en el Cuerno de Oro, en honor de Eyüp el Ansari, que fue un hombre martirizado en el siglo VII y que de repente se empezó a habitar. ¿Que no os lo creéis? ¿Que no hay cementerios habitados en el mundo? Vamos a hacer el recorrido rápido con José Luis Angulo, que antes lo ha llamado Javier sin darme cuenta. Querido amigo, viajero, impenitente, vámonos, por ejemplo, a Manila. Escuchad. En el cementerio chino de Manila, lo que van, la comunidad china inmensa, con mucho poder económico en Filipinas, pues es a pasar bien, a pasar un domingo normalmente. Los domingos, pues los familiares, como decimos chino, no se nos olvide, porque en Manila hay diferentes cementerios, pero en este caso, como decimos, el cementerio chino, pues la familia va con cassette, con comida, con juegos, y alrededor de la tumba, del féretro, ahí se ponen simplemente a pasar el día, y ves pues a los niños jugando con la pelota, a las mujeres cocinando pues encima de la lápida, a los hombres pues hablando de negocios, hablando de cualquier historia, por los teléfonos y demás, y bueno, pues acaban y desmontan todo el chiringuito dominguero, vuelven para casa y realmente lo que han estado es ese día también pues con esos antepasados, con esos familiares muertos que tampoco se concibe que realmente no estén todavía en nuestro mundo, y de alguna forma, sobre todo en
las comunidades chinas, pues muchas decisiones siempre se les consulta a los ancestros, a los antepasados. Es que están muy presentes todavía. Por ejemplo, un cementerio que ya no se ha habilitado, sino que se ha convertido casi en ciudad, es la llamada Ciudad de los Muertos, ¿verdad, Alberto? Sí. En el Cairo. Le preguntabas a Nacho Ares, ¿no? Por ese lugar que es para mucha gente espantoso, para otros morboso, para otros increíble. Es impresionante, además luego nos comentará porque algunos turistas incluso han tenido problemas. Yo lo he visitado en 2 ocasiones. Normalmente los taxistas se oponen mucho a entrar dentro de esa ciudad. Es como tabú. Sí, la primera vez que lo visité fue, sin parar prácticamente, ¿no? Con el taxista recorriendo la Ciudad de los Muertos y sin parar siquiera. Sí, yendo en el Cairo sería muy rápido el taxista. Exactamente, y sin pararse siquiera. La segunda vez ya sí que paramos, estuvimos un rato por allí, pero la verdad que impresiona bastante y los extranjeros no son vistos con buenos ojos. Es un lugar que no suele aparecer en los folletos turísticos, aunque hay alguna agencia que se atreve a hacerlo. Luego así pasa lo que pasa, pero desde luego es un lugar tabú. Ciudad de los Muertos, director de la revista Arqueología, Nacho Ares. Que son casi 250.000 personas, si no me equivoco, los que viven en este enorme cementerio, antiguo cementerio musulmán de casi 10 kilómetros de largo. El antiguo cementerio de musulmán, que hoy es la Ciudad de los Muertos, al pie de la ciudadela de Saladino, en el Cairo, muy cerquita, también al pie de las antiguas canteras de Mokatam, de donde se extrajo gran parte de la roca para construir las grandes pirámides de la meseta de Giza. Hoy está poblado por todos estos miles de personas, como decía antes, pero que no es que estén utilizando las tumbas, tal y como podemos pensar, porque no son tumbas convencionales, es decir, estas tumbas musulmanas que están siendo reutilizadas en la actualidad son antiguos palacetes, antiguas casonas, que ya en la época tenían varias habitaciones, unas utilizadas para la propia familia, otras para el propio difunto, otras para los guardias que vigilaban el lugar, y que lógicamente muchas familias pobres pues se han visto obligadas a utilizar estos antiguos palacetes abandonados. Conozco anécdotas, algunas de ellas desagradables, de personas que se han visto agredidas extranjeros al visitar solos este lugar, y yo las veces que he podido verlo ha sido siempre acompañado de egipcios que viven allí. Y bueno, y hay otras anécdotas de autobuses de turistas que han entrado a visitar y han tenido que dar media vuelta porque han sido apedreados por algunos jóvenes y muchachos que viven en este sitio. Y a las 12:52 podíamos trazar una línea directa entre Egipto, el Cairo, y una ciudad que le llaman Ciudad de la Muerte, porque también es tenebroso. Según viejas tradiciones indias, uno si muere en esa ciudad, si coincide su fin con estar en esa ciudad, parece que su ciclo de reencarnaciones, que es algo que, bueno, en esa cultura se lleva muy a rajatabla, pues se detiene. O sea, como una bendición especial. En muchos reportajes se han visto las famosas escaleras que suben del Ganges y gente, de verdad, pudriéndose ahí con la vida cotidiana, esperando a morir. José Luis Angulo nos lo contaba de esta forma. Benares, la ciudad de India, abrazada por el río Ganges, río sagrado, y donde la gente pues va a morir, y diríamos, joder, pues qué ciudad más tétrica, más dantesca, una ciudad donde la gente va a morir. Pues que va, al contrario, en Benares, como decimos, los indios que tienen la suerte de morir en esa ciudad, pues se le acaba su ciclo de reencarnaciones, y hay mucha gente que hace peregrinaciones, en muchos casos gente mayor, gente enferma, pues para ver si tienen la suerte, como decíamos antes, de morir en esta ciudad y posteriormente ser quemados. En el caso de India, en la mayoría de las religiones de India no existe el enterramiento, sino, bueno, pues en este caso los hinduistas, pues lo que es quemar a las personas y luego pues arrojar las cenizas precisamente a ese río sagrado, al río Ganges. Tiene, Carmen, hay unas cuantas historias que han llegado por la vía paralela. Vamos a hacer una cosa, Carmen. Sabemos que por los errores que ha habido técnicos ajenos, por supuesto la cadena SER, Milenio 3, con el 7640, que ya habría cientos de mensajes y de historias de amigos, si mañana podemos recuperarlas, o la semana que viene, pero seguramente mañana, muchas las vamos a comentar. ¿Os parece? Porque estoy seguro que vamos a aprender de cosas de nuestros oyentes, como siempre, que son ellos los que nos enseñan a nosotros historias de camposantos de toda España. Pero por cierto, Alberto, tú, como siempre, en tu línea tétrica, me hablabas de un tema, yo lo de sarcófago, comedor de carne, nunca lo hubiera imaginado, pero ahora
Monda de cuerpos. La monda de Esto cuerpos. Es digno de sí. Santiago Vázquez, ¿eh? Sí, porque además fíjate que se suele decir que la muerte es lo único que iguala a todos los seres humanos, pero no es del todo cierto. Hasta en los enterramientos tenemos distinciones, ¿no? Hay diferentes maneras de enterrar. Algunos elegidos, que descansan dentro de las catedrales, por ejemplo, los más pudientes en iglesias o en panteones cubiertos de mármol, la clase baja en los cementerios, al aire libre, junto a pequeñas iglesias parroquiales, y si se trataba de gente sin ningún recurso económico, pues incluso se recurría a las fosas comunes, ¿no? Luego teníamos las muertes en circunstancias especiales. Por ejemplo, a los suicidas o bien se les enterraba en la zona norte del cementerio, a la sombra de la iglesia donde no se enterraba nadie más por ser el lugar más desagradable y frío, o directamente no se les enterraba en el cementerio. La razón, Dios era el único que podía dar o quitar la vida y estas personas atentaban contra esa ley esencial, ¿no? A los criminales ajusticiados se les enterraba en las encrucijadas de los caminos, a veces ni se les enterraba y simplemente se les dejaba allí expuestos para que sirvieran de escarmiento para el resto de la población. También los neonatos o niños no bautizados se les enterraba fuera del camposanto. Y había una historia tremenda entre los que se enterraban dentro de las iglesias. Como cada vez el número iba aumentando, pues la verdad es que no había sitio material para muchas de ellas para enterrar a tanta gente. ¿Cómo enterrar a más gente en esa misma iglesia? Con un acto macabro denominado la monda de cuerpos. La monda de cuerpos. Se sacaban los restos de una tumba y por un lado se separaban los huesos que iban al osario y por otro la carne putrefacta se volvía a mezclar con la tierra de la tumba para que siguiera con su ciclo de descomposición y así poder enterrar más y más cuerpos en una misma tumba. Estas prácticas eran muy desagradables y lo inundaban todo con un olor nauseabundo, provocado incluso al principio de algunas epidemias. En marzo de 1781, para que te hagas una idea, una terrible epidemia de peste asoló España, comenzando al parecer en Guipúzcoa, en la parroquia de Pasajes, a causa del elevado número de cadáveres enterrados. Según las crónicas de la época, hubo 83 muertes a causa del hedor intolerable que exhalaba la iglesia por la enorme cantidad de cadáveres sepultados allí y que hizo necesario cerrar sus puertas y desmontar el tejado para proporcionarles ventilación. Carlos III tuvo que promulgar la Real Cédula del 3 de abril de 1787 por la que se prohibía el enterramiento en las iglesias y restablecía el uso de cementerios al aire libre. Oye, Alberto, ampliamos esta información porque ya que vamos a ir a Donostia, San Sebastián, vamos a contar, porque muchos amigos de allí no sabrán qué pasó con esta historia de la monda de cuerpos 1781. Prometemos escalofríos, porque vamos, ahondaremos, nunca Parroquia mejor de dicho, Pasajes. en Pasajes. Buen lugar. De escalofrío es lo que nos cuenta Vicent, que nos dice: por motivos profesionales como fedatario judicial, en 2 ocasiones he tenido que meterme con una linterna dentro de un nicho, abrir un féretro y examinar la integridad del cadáver. La primera vez me acompañaba un forense que ni se inmutaba. La segunda iba con un médico titular no demasiado guerreado y casi se desmaya. Para no olvidar, en otra ocasión tuve que cruzar de un extremo a otro un cementerio a las 11 de la noche, sin luces, aunque iba acompañado de un guardia civil. Tremendo, nos dice. Pues nos imaginamos la historia. Hola, soy Mario de Huelva. Al poeta Juan Ramón Jiménez le encantaba pasear por el cementerio de Moguer. Era uno de sus lugares favoritos. Pasaba muchas horas sentado en el lugar donde está ahora enterrado, con Zenobia. Prueba, eso es lo que nos decía. Hola, soy Alejandro de Lorca, Murcia. Hace un tiempo se construyó un nuevo cementerio en la ciudad y tras exhumar los cadáveres se descubrieron varios animales que habían sido enterrados justo en la entrada. En concreto, un perro y un cabritillo. Desconozco si desmembrados o no, pero mi abuelo me dijo: nene, eso es para guardar y guiar a las almas. Qué curiosa tradición, tal y como pasaba en Dinamarca, ¿no? Qué curiosa tradición, sí, sí, sí. Hola Iker, buenas madrugadas. Yo vivo al lado de un cementerio en el que testigos que dicen afirmar haber visto la aparición de un hombre que les enseñaba una tumba diciendo: esta tumba está muy sucia, qué pena. ¿Cuál es la sorpresa cuando la mujer veía la foto que había en la tumba y era del hombre que resultaba ser un soldado británico fallecido hace más de 100 años atrás? O sea, la leyenda urbana que se repite del soldado, del militar que intenta guiar a gente porque está su tumba descuidada. Sí, ¿no? Nos dice que desde Bonita ese historia, momento siempre tiene flores esa tumba y la gente le pide milagros. Bueno, como en Málaga, la tumba o la zona de las ánimas negras que hay en el cementerio de San Miguel de Málaga, todo un clásico, ¿eh? Y mira, luego hablamos de casualidades imposibles o serendipias. Luis nos escribía desde el Archivo Municipal de Linares y nos dice: imaginad a esta hora de la noche escuchando vuestro programa sobre camposantos y yo terminando un trabajo sobre muertes violentas en el cementerio de San José y San Raimundo de Linares entre 1939 y 1945. Estoy viendo las partidas de defunción de aquellos infortunados y cruzando estos datos con los libros de enterramiento del cementerio
cementerio municipal. Sí, amigos, y a esta hora, efectivamente, en estos tan aparentemente tranquilos lugares, hay también mucho dolor y violencia. Oye, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo se llama este amigo? Luis, nos lo imaginamos ahora mismo entre legajos, vaya noche, y yo no sé, me da hasta un poco de envidia, ahí entre legajos y haciendo un trabajo de pura investigación. Cuando tenga ese trabajo, si quiere que nos lo envíe. Claro que sí. ¿Cuánta gente estará ahora, sin saberlo nosotros, pues haciendo investigaciones muy interesantes? Bueno, que mañana estamos aquí con Santiago Vázquez, con Eric Fratini, con conspiraciones, con misterio, con noticias y con esos casos que hoy han ido llegando a ese mundo paralelo y que seguro que van a ser muy interesantes.